Los dipolos de enlace son muy importantes para determinar la polaridad y por lo tanto el comportamiento de moléculas. Y un dipolo es una distribución de densidad electrónica no uniforme entre dos átomos enlazados. Se forma en un enlace entre dos átomos con electronegatividades diferentes. Recordamos la tendencia cualitativa, que la electronegatividad aumenta hacia arriba y hacia la derecha en la tabla periódica. El dipolo de enlace es un vector, es decir, que tiene magnitud y dirección. Por lo tanto, podemos hacer la suma o la resta de los dipolos. Aquí tenemos una escala de electronegatividad por Pauling. Esa es más cuantitativa, con el flúor con alta electronegatividad, litio con muy baja electronegatividad por ser un metal, el hidrógeno, algo intermedio. En general, cuando la diferencia en electronegatividad entre los dos átomos enlazados es menor a 0,5, vamos a llamar este enlace covalente no polar. Por ejemplo, entre carbono aquí y el hidrógeno aquí, la diferencia en electronegatividad es solo 0,3. Entonces vamos a llamar este como covalente no polar. Sí, técnicamente hay un dipolo de enlace, pero el dipolo es muy pequeño y vamos a ignorarlo casi siempre. Cuando la diferencia en electronegatividad es mayor que 0,5, pero menor que 2, lo llamamos covalente polar. Por ejemplo, el oxígeno y el hidrógeno va a formar un enlace. La diferencia en electronegatividad será 1,2, que resulta en un enlace covalente, pero polar. Tiene un dipolo de enlace. En el caso de cambio de electronegatividad mayor a 2, ese resulta en un enlace iónico. Por ejemplo, cuando el flúor forma un enlace con el litio, la diferencia en electronegatividad es 3. Entonces, el flúor puede atraer hacia sí los electrones enlazados tan fuertemente que el flúor se convierte en un anión y el litio se convierte en un catión. Tenemos aquí el ejemplo de HF. Entonces el hidrógeno, 2,2, el flúor, 4,0. Entonces la diferencia es 1,8. Por lo tanto, podemos anticipar que este enlace es covalente polar. Es casi iónico, pero no, todavía es covalente polar. Entonces, el hidrógeno, por su baja electronegatividad, va a tener una carga positiva, pero solo parcial. Y el flúor va a tener una carga negativa, pero solo parcial. Tenemos dos símbolos para representar este. Primero es con esta letra griega que indica parcial. Entonces, parcial y positiva, parcial y negativa. O podemos utilizar una flecha. La flecha va hacia el átomo más electronegativa y ponemos esta línea aquí para que se vea como un plus, como positivo, al lado del átomo más o menos electronegativo. En la computadora uno puede hacer una simulación. Aquí podemos ver que hay más densidad de electrones al lado del flúor que el hidrógeno, porque el flúor está atrayendo los electrones enlazados. Cuando tenemos una molécula, la suma vectorial de los dipolos de enlace resulta en el momento dipolar general. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos el ejemplo del dióxido de carbono. El oxígeno tiene mayor electronegatividad, entonces vamos a tener un dipolo de enlace hacia cada oxígeno. Pero, dado que el dióxido de carbono es una molécula lineal, esos dos dipolos se cancelan y resultamos con un momento dipolar general igual a 0. Entonces, el dióxido de carbono es no polar. Y aquí podemos ver en el mapa, por esta simetría, aquí, es no polar. En comparación, tenemos el agua. El agua tiene dos enlaces
Los enlaces tienen un dipolo de enlace. Notamos que va hacia el oxígeno porque el oxígeno tiene mayor electronegatividad. Pero la geometría molecular del agua es angular. Por lo tanto, este vector, este dipolo y este dipolo no van a cancelar completamente. Entonces, la suma de esos dos vectores nos da el momento dipolar general. Y aquí podemos ver en el mapa que los vectores no se cancelan completamente y tenemos un lado del agua que tiene alta densidad de electrones y otro lado que tiene baja densidad electrónica. ¿Okay? Por lo tanto, este lado tiene una carga parcialmente negativa y este lado parcialmente positiva. ¿Okay? Entonces tenemos el ejemplo no polar, porque la simetría va a cancelar los dos dipolos de enlace, y aquí polar, porque la simetría no puede cancelar completamente los dipolos de enlace. En esta práctica, para determinar cuál compuesto es polar y cuál compuesto es no polar, es importante recordar que para que la molécula sea no polar, los dipolos de enlace deben cancelarse. Moléculas no polares son simétricas porque es esta simetría que resulta en la cancelación de los dipolos de enlace. Entonces ponga el video en pausa para predecir cuál es polar, cuál es no polar y después mire las respuestas en el video. Ok, muy bien. Este primer compuesto, yo veo que hay un solo dipolo de enlace, no hay otro dipolo para cancelarlo, entonces HCl será polar. En este compuesto aquí, tetracloruro de carbono, tenemos 4 enlaces, cada uno tiene su dipolo, pero la geometría es tetraédrica. Por lo tanto, este tiene simetría por la geometría tetraédrica. Y este resulta en los dipolos se cancelan. Y este resulta en la molécula es no polar. Okay, aquí tenemos el amoníaco y podemos ver que la S no es completamente simétrica. Entonces, esos dipolos van a cancelar parcialmente, pero todavía hay una suma. Entonces, ese será polar. Aquí abajo tenemos la simetría, es plana trigonal o trigonal plana, si prefiere. Entonces, vamos a tener aquí no polar. Y aquí, bueno, es tetraédrica, pero la magnitud del dipolo de enlace es diferente. Tenemos un dipolo muy grande entre carbono y cloro. Entre carbono e hidrógeno lo vamos a ignorar porque el dipolo es tan débil. Entonces, no es simétrica. Entonces, este aquí será polar. Aquí hay otra práctica basado en, empezando con solo la fórmula, hay que predecir si una molécula es polar o no polar. Entonces hay que determinar la geometría molecular de cada compuesto y con este va a ver si es simétrica o no simétrica, si es polar o no polar. Entonces pongo el video en pausa y después verifique si tiene las respuestas correctas o no. Para el número 1 tenemos un atajo porque sabemos que los enlaces CH son aproximadamente no polares.
Entonces, si no hay ningún enlace polar, el compuesto solo puede ser no polar. Para los que quieren ver, la estructura de Lewis es así. Pero ningún enlace tiene un dipolo, entonces la molécula no puede tener un dipolo. En el caso de dicloro de metano, carbono es el átomo central, es tetraédrica, entonces voy a dibujarlo así. Esos dos enlaces están en una plana. Este enlace va a salir de la página y este enlace va a entrar a la página. Voy a poner hidrógeno e hidrógeno. Tenemos un dipolo de enlace aquí, un dipolo de enlace aquí y esencialmente los enlaces CH son no polares. Entonces vamos a tener un dipolo general en esta dirección. ¿Okay? Entonces este compuesto será polar. ¿Okay? SF6 sufre en el centro 6 flúoros. Este tiene, esos son dos arriba y abajo, y ahora hay que indicar que hay una plana. Entonces esos flúoros salen de la página, esos entran en la página. Entonces vamos a tener completamente simétrica. Aunque cada uno de esos enlaces tiene un dipolo, este dipolo se cancela con este dipolo. Este dipolo se cancela con este dipolo, porque son de 180 grados. Entonces todos se cancelan. Entonces ese será no polar. Y ahora con SO4, 2 negativo, el azufre es el átomo central. Tenemos 4 oxígenos. Y vamos a tener dobles. Es opcional dibujar todos los electrones no enlazados alrededor de los átomos que no son centrales. Si se quiere, está bien. Lo importante son electrones no enlazados alrededor del átomo central. Podemos notar que hay resonancia en esta estructura, pero lo que me interesa más es la cantidad de dominios de electrones. Como está dibujado aquí, como una estructura de Lewis, se ve como hay lados diferentes que los dipolos van a cancelar porque se ve como son, como un X, 90 grados en cada esquina y 180 en los oxígenos opuestos. Pero la realidad es que con 4 dominios de electrones, este será tetraédrica. Entonces, en 3 dimensiones vamos a tener los oxígenos ubicados así. Y por la resonancia, cada enlace es igual por la deslocalización de los electrones. Entonces, este es no polar.
aunque tiene carga. Es no polar.